En este video, vamos a explorar la fascinante y épica historia de Moisés, una figura central en la tradición judeocristiana. Moisés, conocido por liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, recibió los 10 mandamientos y guió a su gente a través del desierto hacia la tierra prometida. Acompáñanos en este viaje a través de sus desafíos, milagros y el legado que dejó en la historia de la humanidad. Antes de profundizar en este tema, te invito a que te suscribas. Enciende las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Capítulo 1. El nacimiento de Moisés. En las fértiles tierras de Egipto, donde el río Nilo acaricia las orillas y da vida al valle, el pueblo de Israel vivía en sombras. Aunque una vez fueron recibidos como huéspedes honorables, ahora eran esclavos bajo el yugo del faraón, un rey que no conocía a José y temía su creciente número. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más y más fuerte que nosotros, dijo el faraón a su gente. En su miedo, el faraón ordenó que cada hijo varón nacido de los hebreos fuera arrojado al Nilo, pero que se dejara vivir a las hijas. En este tiempo oscuro, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su madre, una mujer de la casa de Leví, lo vio hermoso y lo escondió durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo, tomó una decisión que solo una madre desesperada podría tomar: confiar el destino de su hijo al río mismo que había sido marcado por la tragedia. Construyó una pequeña arca de juncos, la calafateó con brea y asfalto, y colocó al niño dentro. Luego, lo puso entre los juncos a la orilla del río, y la hermana del niño se quedó a lo lejos para saber qué le acontecería. El destino, que juega con los hilos de la vida, llevó a la hija del faraón al río, donde encontró al niño llorando dentro de la arca. Su corazón se conmovió con compasión. «Este es uno de los niños de los hebreos», dijo. Y así, sin saberlo, la hija del faraón decidió criar al futuro libertador de Israel como su propio hijo. Lo llamó Moisés, porque dijo: «De las aguas lo saqué». Capítulo 2. La llamada de Moisés. Moisés creció en la opulencia del palacio egipcio, educado como príncipe entre aquellos que oprimían a su pueblo. Pero su corazón nunca olvidó sus raíces hebreas. Un día, al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, su ira y su sentido de justicia lo llevaron a cometer un acto que cambiaría su vida para siempre: mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. El temor de ser descubierto lo empujó al exilio en la tierra de Madián, donde encontró refugio, una esposa y una nueva vida como pastor. Pero el destino de Moisés estaba entrelazado con la liberación de su pueblo. Mientras pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, una visión lo detuvo en seco, una zarza ardiente que no se consumía. La voz de Dios llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Dios le reveló su nombre, Jehová, y le encomendó la misión de su vida: liberar a Israel de la esclavitud. «Yo estaré contigo», prometió Dios, y le dio señales para convencer al pueblo y al faraón. Con temor pero con fe, Moisés aceptó la llamada. Regresó a Egipto, armado con la autoridad divina y acompañado por su hermano Aarón. Juntos, se presentaron ante el faraón, pero el corazón del gobernante estaba endurecido. «¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». La batalla por la libertad había comenzado, no solo contra la tiranía de un faraón, sino contra las fuerzas espirituales que mantenían a un pueblo en cadenas. Capítulo 3. Las plagas de Egipto. La negativa del faraón a liberar al pueblo de Israel desencadenó una serie de eventos que mostrarían el poder de Dios sobre las deidades egipcias. Moisés y Aarón, obedeciendo las instrucciones divinas, confrontaron al faraón con señales y prodigios, pero su corazón se endureció aún más. Entonces, Dios dijo a Moisés: «Mira, yo te he puesto como Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta». La primera plaga llegó al Nilo, fuente de vida de Egipto, que se convirtió en sangre, los peces murieron, y el río hedió. Pero el faraón se mantuvo inmutable. Una tras otra, las plagas cayeron sobre Egipto: ranas, piojos, moscas, pestilencia en el ganado, úlceras, granizo, langostas y tinieblas. Cada una desafiaba a una deidad egipcia y demostraba que solo Jehová era Dios. A pesar de los ruegos de sus consejeros, el faraón se negaba a ceder. Finalmente, la 10ª y más terrible plaga fue anunciada: la muerte de todo primogénito en Egipto. Moisés advirtió al faraón, pero él no escuchó.
Mientras tanto, los israelitas recibieron instrucciones para la Pascua, una señal de su pacto y protección divina. Marcaron sus puertas con la sangre de un cordero, y esa noche, mientras Egipto lloraba, Israel fue preservado. Con el corazón roto por la pérdida, el faraón finalmente ordenó a los israelitas que se fueran. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo», dijo a Moisés y a Aarón. Así comenzó el éxodo, la gran marcha hacia la libertad, con Moisés guiando a su pueblo hacia el desierto, hacia el monte Sinaí, y hacia su destino como nación elegida por Dios. Capítulo 4. La travesía por el desierto. La libertad recién adquirida llevó a los israelitas a enfrentar el vasto y desolado desierto. Moisés, guiado por la fe en las promesas de Dios, lideró a su pueblo a través de terrenos inhóspitos. La alegría del éxodo pronto dio paso a la incertidumbre y al miedo. «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto?», clamaban al ver la inmensidad que los rodeaba. Pero la prueba más grande aún estaba por venir. El faraón, arrepentido de haber dejado ir a su fuerza laboral, envió su ejército en persecución de los israelitas. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, la desesperación se apoderó de ellos. Fue entonces cuando Moisés, con la serenidad de quien ha visto la gloria de Dios, alzó su mano sobre el mar. Por orden divina, las aguas se dividieron, creando un camino de escape. El pueblo de Israel cruzó en seco, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, sepultando al ejército bajo las olas. Este milagro fortaleció la fe de los israelitas en Moisés y en Jehová, su Salvador. A medida que avanzaban, las dificultades del desierto se hacían sentir. La falta de agua y alimento probaba su fe y paciencia. En Mara, encontraron agua, pero era amarga. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, echó un árbol en el agua y ésta se volvió dulce. En el desierto de Sin, clamaron por comida, y Dios les proveyó maná del cielo y codornices al atardecer. Cada desafío en el desierto era una lección de dependencia y confianza en Dios. Moisés, como líder, intercedía constantemente por su pueblo, pidiendo misericordia y provisión. Y Dios, fiel a su pacto, no dejaba de cuidar de Israel, preparándolos para la vida en libertad y para recibir su ley en el monte Sinaí. Capítulo 5. La revelación en el monte Sinaí. Después de su liberación milagrosa y su travesía por el desierto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí. Aquí, Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios, quien le entregó las leyes y mandamientos que regirían al pueblo de Israel. El monte Sinaí se cubrió de humo porque Jehová descendió sobre él en fuego, su humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba grandemente. El pueblo observaba desde abajo, con temor y asombro, mientras Moisés hablaba con Dios y recibía las tablas de piedra inscritas por el dedo de Dios. «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí», comenzaban los 10 mandamientos, una serie de preceptos que formarían la base moral y espiritual de Israel y de muchas culturas a través de los tiempos. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la montaña, recibiendo instrucciones detalladas sobre cómo adorar a Dios y vivir en comunidad. Pero la ausencia de Moisés provocó inquietud entre el pueblo, y en su impaciencia, construyeron un becerro de oro para adorar, olvidando rápidamente las maravillas que habían presenciado. Al descender, Moisés encontró a su pueblo en idolatría y su ira se encendió. Rompió las tablas de la ley y tomó medidas drásticas para restaurar el orden y la fe en Jehová. Este evento marcó un punto de inflexión, recordando a los israelitas la seriedad de su pacto con Dios y la necesidad de una obediencia inquebrantable. Capítulo 6. La construcción del tabernáculo. Tras la revelación en el monte Sinaí y la reafirmación del pacto entre Dios y los israelitas, Moisés recibió instrucciones detalladas para la construcción de un santuario móvil, el tabernáculo. Este sería el lugar donde Jehová residiría en medio de su pueblo durante su viaje por el desierto. Con habilidad y devoción, los artesanos entre los israelitas comenzaron la obra. Utilizaron materiales preciosos donados por el pueblo: oro, plata, bronce, telas finas, aceites y piedras preciosas. Bezaleel y Aholiab, llenos del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, dirigieron la construcción. El tabernáculo se erigió según el diseño divino, con un lugar santo y un lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. La presencia de Dios se manifestaba en una nube que cubría el tabernáculo de día y un fuego que lo iluminaba de noche. La construcción del tabernáculo fue un acto de adoración colectiva y un recordatorio constante de la presencia de Dios.
Cada detalle, desde el candelero hasta el arca del testimonio, tenía un significado simbólico y espiritual, enseñando al pueblo sobre la santidad, la pureza y la necesidad de redención. La finalización del tabernáculo fue un momento de gran celebración y solemnidad. Moisés bendijo al pueblo por su labor y dedicación. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y los israelitas se prepararon para continuar su viaje, guiados por la presencia visible de su Dios. Capítulo 7. Los espías en Canaán. El viaje de los israelitas los llevó a las fronteras de Canaán, la tierra prometida por Dios a sus antepasados. Moisés, siguiendo el mandato divino, seleccionó 12 espías, uno de cada tribu, para explorar la tierra y traer un informe de sus condiciones y habitantes. Los espías partieron y recorrieron Canaán durante 40 días. A su regreso, trajeron consigo frutos de la tierra, incluyendo un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser llevado entre 2 hombres en un palo. La tierra era fértil y abundante, fluyendo leche y miel, como había prometido Jehová. Sin embargo, 10 de los 12 espías trajeron un informe desalentador. Hablaron de gigantes y ciudades fortificadas, sembrando miedo y duda entre el pueblo. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, dijeron, y el corazón de la comunidad se llenó de temor. Solo 2 espías, Josué y Caleb, mantuvieron la fe. Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, instaron a sus hermanos. Pero la palabra de Josué y Caleb fue rechazada, y la congregación entera clamó y lloró, deseando incluso regresar a Egipto. La ira de Jehová se encendió ante la incredulidad de Israel, y Moisés intercedió por su pueblo, apelando a la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios perdonó a su pueblo, pero decretó que debido a su falta de fe, la generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Así, los israelitas se volvieron al desierto, condenados a vagar durante 40 años hasta que una nueva generación, criada en libertad y fe, estuviera lista para reclamar la herencia prometida. Capítulo 8. La rebelión de Coré. Mientras los israelitas vagaban por el desierto, la desilusión y el descontento a veces se apoderaban de ellos. En uno de estos momentos de crisis, surgió una rebelión liderada por Coré, un levita, junto con Datán y Abiram, de la tribu de Rubén. Desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y el orden establecido por Dios. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?, preguntaron a Moisés y a Aarón, provocando una división entre el pueblo. Moisés, profundamente perturbado, cayó rostro en tierra y propuso una prueba para determinar a quién había elegido Dios. Al día siguiente, Coré y sus seguidores tomaron incensarios y se presentaron ante la tienda de reunión, junto con Moisés y Aarón. La gloria de Jehová apareció ante toda la congregación, y Dios habló a Moisés y a Aarón, diciendo: «Apartaos de en medio de esta congregación, y yo los consumiré en un momento». Moisés intercedió una vez más por su pueblo, rogando a Dios que no castigara a todos por el pecado de unos pocos. Entonces, la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias y posesiones. El fuego consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, sirviendo como una advertencia solemne contra la rebelión. La rebelión de Coré fue un momento crítico que reafirmó la autoridad divina de Moisés y Aarón. También enseñó al pueblo la importancia de la obediencia y el respeto por el orden establecido por Dios. A pesar de los desafíos y las dudas, la comunidad debía permanecer unida y fiel a su llamado. Capítulo 9. La serpiente de bronce. El camino por el desierto era largo y arduo, y en un momento de debilidad, el pueblo de Israel volvió a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma aborrece este pan liviano, decían en su amargura. En respuesta a su ingratitud, Jehová envió serpientes venenosas entre ellos, muchos israelitas murieron mordidos por estos reptiles. Pronto, el pueblo reconoció su pecado y acudió a Moisés, suplicando: «Hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti, ora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Moisés oró por el pueblo, y Dios le dio una solución: hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre una asta. Todo aquel que fuera mordido y la mirase, viviría. Moisés obedeció, y aquellos que miraron a la serpiente de bronce se recuperaron. Este acto simbólico no solo ofrecía curación, sino que también servía como un recordatorio de la soberanía de Dios y la necesidad de la fe en su provisión.
La serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. A través de este evento, los israelitas aprendieron una vez más la importancia de la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. A pesar de las dificultades y desafíos, la gracia y la misericordia de Jehová seguían siendo su guía y consuelo en el desierto. Capítulo 10. Las aguas de Meriba. La travesía por el desierto continuaba y con ella, las pruebas de fe del pueblo de Israel. Llegaron a un lugar llamado Meriba, donde no había agua para beber. El pueblo, consumido por la sed, se amotinó contra Moisés y Aarón, diciendo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová». Moisés y Aarón buscaron refugio en la presencia de Jehová en la entrada de la tienda de reunión. Allí, Dios les instruyó a tomar la vara y hablar a la roca ante los ojos del pueblo para que diese su agua. Sin embargo, en un momento de frustración y debilidad humana, Moisés golpeó la roca 2 veces con la vara, y aunque el agua brotó abundantemente, su acción tuvo consecuencias. «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado», dijo Jehová a Moisés y a Aarón. Este fue un duro golpe para Moisés, quien había dedicado su vida a guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. El incidente en las aguas de Meriba fue una lección dolorosa sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, incluso para un líder tan fiel como Moisés. También mostró la gracia de Dios, que aún en medio del castigo, proveyó para las necesidades de su pueblo. Capítulo 11. La bendición de Moisés. A medida que los israelitas se acercaban al final de su peregrinaje por el desierto, Moisés, consciente de que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, buscó asegurar el futuro de su pueblo. Subió a una montaña y, desde allí, contempló la tierra prometida que fluía leche y miel, aunque sabía que no entraría en ella. Moisés convocó a toda Israel y les habló con palabras de sabiduría y exhortación. «Guardad silencio y oíd, oh Israel, este día has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios». Les recordó las leyes y mandamientos que Jehová había dado y les instó a obedecerlos con todo su corazón y alma. Luego, con la autoridad de un patriarca, Moisés bendijo a cada una de las tribus de Israel, pronunciando sobre ellas palabras de esperanza y promesas de prosperidad. «Benditos de Jehová sean sus bienes, y agradable sea la obra de sus manos», dijo, asegurándoles que Dios estaría con ellos. La bendición de Moisés fue un acto de amor y despedida. Aunque no entraría en Canaán, su legado continuaría a través de las generaciones. Con Josué como su sucesor, los israelitas estaban listos para cruzar el Jordán y reclamar la tierra que Jehová les había prometido. Capítulo 12. La canción de Moisés. Antes de que Moisés dejara este mundo, compuso una canción como testimonio para las generaciones futuras. Era una canción que hablaba de la justicia de Jehová y de las iniquidades de Israel, una canción para recordarles siempre el pacto que habían hecho con su Dios. «Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi palabra, como la llovizna sobre la hierba tierna, y como las gotas sobre la hierba», comenzó Moisés, invocando al cielo y a la tierra como testigos de sus palabras. La canción de Moisés era un canto de alabanza a la perfección de Jehová, su fidelidad y su justicia. Pero también era una advertencia severa contra la corrupción y el olvido de Dios. Yesurún engordó y dio coces, engordaste, te engrosaste, te cubriste de grasa, entonces desamparó a Dios su hacedor y menospreció la roca de su salvación. A través de su canción, Moisés exhortó a Israel a mantenerse fiel a Jehová, recordándoles las bendiciones que recibirían si obedecían y las calamidades que les sobrevendrían si se desviaban. Era un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, un eco que resonaría a través de los siglos. Al finalizar su canto, Moisés instó al pueblo a tomar en serio todas las palabras que les había advertido ese día, para que pudieran mandar a sus hijos a guardar y hacer todas las palabras de esta ley. La canción de Moisés se convirtió en un legado eterno, una obra maestra de fe y exhortación. Capítulo 13. La última enseñanza. Los días de Moisés en la tierra estaban contados, y su corazón ardía con el deseo de dejar a su pueblo con una última enseñanza que los guiara en el camino correcto. Convocó a toda Israel y les habló con la autoridad y la ternura de un padre que se despide de sus hijos. «Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas», proclamó Moisés, instando al pueblo a mantener su fe y devoción exclusivamente en Jehová.
Les recordó la importancia de transmitir estas enseñanzas a las futuras generaciones, de hablar de ellas en casa y en el camino, al acostarse y al levantarse. Les instó a atarlas como señal en sus manos y como frontales entre sus ojos, y a escribirlas en los postes de sus casas y en sus puertas. La última enseñanza de Moisés no era solo un conjunto de leyes y mandamientos, era una exhortación a vivir una vida que reflejara la santidad y la bondad de Jehová. Era un llamado a ser luz en medio de las naciones, a ser un pueblo que caminara en justicia y amor. Con palabras llenas de sabiduría y esperanza, Moisés despidió a su pueblo, confiando en que la fidelidad de Jehová los acompañaría siempre. Y así, con la bendición de su líder, los israelitas se prepararon para entrar en la tierra prometida, llevando en sus corazones la última enseñanza de Moisés. Capítulo 14. El legado de Moisés. La vida de Moisés estaba llegando a su fin, y con ella, una era en la historia de Israel. Desde la cima del monte Nebo, Moisés observó la tierra prometida que se extendía ante sus ojos, una visión de lo que sería el hogar de su pueblo. Aunque no entraría en ella, su labor había sentado las bases para un futuro lleno de esperanza. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Fue enterrado en un valle en la tierra de Moab, pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Moisés, el hombre de Dios, el libertador de Israel, el receptor de la ley, dejó un vacío que nadie podría llenar. Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien Jehová conociese cara a cara. Realizó señales y prodigios en Egipto, desafió a faraones, dividió mares, y trajo maná del cielo. Pero más allá de los milagros, su verdadero legado fue su fe inquebrantable y su dedicación a su pueblo y a su Dios. La historia de Moisés es una de triunfo y tragedia, de fe y falibilidad. Enseña sobre la importancia de la obediencia, la humildad y la confianza en Dios. Su vida inspira a generaciones a buscar la justicia, a liderar con integridad y a creer en la posibilidad de la redención. Así, los israelitas lloraron la muerte de Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab. Luego, con Josué al frente, se prepararon para cruzar el Jordán y entrar en la tierra que Jehová les había prometido, llevando consigo el espíritu y las enseñanzas de Moisés, su guía a través del desierto y hacia la promesa de un nuevo comienzo. Gracias por ver. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y compartirlo con tus amigos o familiares. También te invito a que te suscribas para unirte a esta comunidad y así no perderte de más contenido como este. Y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.